la pantalla. Sí, profe, se ve. ¿Sí? Bueno, bárbaro. Cuando quieras, Laura. Bueno, avísame o avísenme, chicos, si se llega a trabar o algo, porque yo no puedo ver nada más que mi pantalla. Yo aviso. Bueno, dale. Como para dar cierre, digamos, al año lectivo, vamos a terminar con un tema que es bien importante para nosotros, para los pediatras o para todos los que hacemos pediatría, que es exantemas de la infancia. Es un tema que es bastante frecuente en consultorio, por eso es importante y es bueno tenerlo en cuenta, sobre todo la distribución que tienen los exantemas, la etiología de los exantemas, porque eso difiere mucho entre uno y otro, si bien muchas veces tienden a parecerse bastante. Entonces, para seguir hablando de exantema, lo que tenemos que saber es que un exantema es la aparición súbita de una erupción en la piel. Es cualquier erupción que aparezca en la piel. Y si nos vamos al significado de la palabra, sería el de florecer o brotar, ¿sí? Por eso es una erupción. Nos va a designar distintos tipos de lesiones elementales que tienen morfología, extensión y una distribución bastante variable, a veces similares entre ellas. La mayoría de las veces se suele acompañar de fiebre y la etiología de los exantemas, como ya vamos a ver más adelante, tiene distintas causas. Como ya dije, es un motivo bastante frecuente en la pediatría ambulatoria y también a nosotros como pediatras, si bien estamos bastante familiarizados con el tema de exantemas, a veces nos genera bastante incertidumbre en el diagnóstico por lo que ya dije anteriormente, que tiene numerosas similitudes entre un exantema y otro. Por eso está bueno conocerlo y está bien siempre tenerlo en cuenta y repasarlo, porque muchas veces hasta nos genera a nosotros mismos dudas en el diagnóstico. Van a encontrar, perdón, en la literatura muchas clasificaciones de los exantemas. Los exantemas, por un lado, los podemos clasificar por la etiología, es decir, por su causa. En virales, los virus se llevan casi entre el 70 y el 80% de la etiología de los exantemas. En bacterianos, en secundarios a fármacos, en secundarios a enfermedades sistémicas, ¿sí? Como el foco, digamos, va a ser la piel de una enfermedad sistémica general. Y muchas veces no nos queda en claro la etiología del exantema y lamentablemente pasa sin tener un diagnóstico certero. Dentro de los mecanismos de los cuales se puede generar un exantema, ¿qué puede pasar? Pueden pasar varias cosas. O porque la noxa se multiplique en la piel y genere el exantema, o porque haya una toxina bacteriana, la producción de una toxina bacteriana que tenga el blanco en la piel y genere la erupción, o porque esa erupción sea secundaria a una respuesta inflamatoria, como por ejemplo en los secundarios a fármacos, o porque haya una alteración del sistema vascular, como ya vamos a ver en una de las causas, que genera una vasculitis, y esa vasculitis sea luego determinada por un exantema. Para tener en cuenta, y esto es sumamente necesario para hablar de exantema, tenemos que saber cuál es la morfología, la forma de ese exantema. Y van a haber miles de clasificaciones, pero de las cuales yo me quedo con estos 4, porque son, digamos, los más característicos para hablar de exantema en la infancia, las cuales nosotros podemos determinar que un exantema es macular. Si llegan a ver la foto, es pequeña, pero pueden ver. ¿Alguien sabe lo que es una mácula? ¿Han pasado por dermatología o todavía no? Una coloración de la piel menor de 5 milímetros. Perfecto, es una coloración de la piel que generalmente es plana, no es sobrelevada, ¿sí? Y está determinada, muchas veces puede ser eritematosa o a veces puede ser hipocrómica, ¿sí? Generalmente en los exantemas la característica es que sea eritematosa y es una mancha en la piel y se ve así como, lo bueno es poder verlo en vivo y en directo, pero bueno, quise ponerle fotos tomadas o prestadas
para graficar un poco más el significado. ¿Una pápula qué es? Una lesión sobrelevada, también Perfecto. menor a 5 milímetros. Perfecto. Es sobrelevada, con lo cual si nosotros hacemos la inspección la vamos a ver como tal, y si hacemos la palpación la vamos a notar sobrelevada. Las vesículas, ¿alguien se anima a describirlas? ¿O qué ven en la imagen? Sí, son lesiones que se encuentran siempre como en racimo y que pueden tener un contenido purulento o de transudado. Perfecto, sí. Uy, se acopla. ¿Alguien está hablando? ¿Escuchan bien, chicos? Martín, Sí, profe, se escucha bien. Ah, porque yo siento como un micrófono o que está abierto o que se acopla. Bueno, muy bien, las vesículas generalmente sí tienen contenido, el contenido puede ser diferente, generalmente es un trasudado o un exudado seroso muchas veces, tienden a destecharse, ¿sí? Es decir, a perder la cubierta, y muchas veces, una vez que se destechan, pueden formar costras. Y luego, las lesiones petequiales, ¿alguien sabe lo que es una petequia? ¿O se animan a describir lo que ven en la figura? ¿Alguien? ¿Nadie? Por ahí podría preguntar la diferencia entre una mácula y una petequia, ¿no? Ajá. Bueno, por ahí genera más dudas entonces. Las petequias son provocadas por extravasación de vasitos pequeños, y lo que genera, fíjense que son puntitos o máculas bien pequeñas, chiquititas, que cuando uno las presiona no tienden, no desaparecen con la vitopresión. La vitopresión es palpar sobre la lesión, sacar o dejar de presionarlas, y cuando uno las deja de presionar siguen existiendo en forma tal. Bien, y después otra de las características de los exantemas es catalogarlos de acuerdo a la distribución. De acuerdo a la distribución también van a ver por ahí que hay bastantes clasificaciones. Yo me quedé con estas 4 porque estas 4 son las que vamos a charlar en la clase, y en las cuales el exantema puede ser morbiliforme. El exantema morbiliforme es aquel que tiende a la confluencia de las lesiones, pero deja piel sana interpuesta. Es decir, que está el exantema, pero que podemos ver piel sana interpuesta entre el exantema. El escarlatiniforme, fíjense que el exantema tiende a confluir y casi no deja piel sana interpuesta. El reticuliforme es aquel exantema que lo van a encontrar también como piel de encaje, porque digamos que remedaría o recordaría, cuando uno lo ve a la inspección, al encaje, ¿sí? Son o reticulados, por eso se llama reticuliforme. Y el multiforme es bastante característica la lesión porque se llama encocarda o en escarapela. Fíjense que es una lesión, una mácula bien eritematosa que deja un halo, ¿sí? Y posterior a esto, de nuevo, un halo eritematoso, como una escarapela. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de exantema, siempre y como principal, tenemos que hacer una correcta valoración clínica de nuestros pacientes. Recordar esto, que es sumamente importante, que el compromiso cutáneo solamente va a ser una parte de la enfermedad, ¿sí?
y que esto nos va a llevar a plantear diagnósticos diferenciales. Siempre el anamnesis y el examen físico son los pilares para tener en cuenta cuando hablemos de exantemas. Para fijarse que muchas veces los exámenes complementarios no son tan necesarios y lo que nos define el diagnóstico del exantema es la anamnesis y el examen físico bien detallado. Entonces, si hablamos de pilares, la anamnesis y el examen físico como dos pilares fundamentales, tenemos que tener en cuenta, en la anamnesis, como toda patología pediátrica que hemos venido hablando todo este año, es la edad. La edad nos orienta muchas veces, o la mayoría de las veces, a la etiología del exantema. Los datos epidemiológicos a tener en cuenta también, es decir, si en esa familia hay más gente enferma, con quienes conviven, si tiene hermanos, si los hermanos también tienen exantema, es decir, siempre preguntar y ampliar las preguntas hacia la familia. La ingesta de fármacos, como vimos, los fármacos pueden ser la causante de alguno de nuestros exantemas, entonces la ingesta de fármacos tiene que recordarnos a 4 a 6 semanas anteriores, es decir, que tenemos que preguntar si ese paciente ingirió fármacos 4 a 6 semanas previas a la aparición del exantema. Los viajes recientes, vamos a ver también que hay muchas patologías que pueden venir importadas de otros lugares, entonces también tenemos que preguntar si ese paciente viajó recientemente. El estado inmunológico de nuestro paciente es sumamente importante, no es lo mismo un exantema en un paciente que tiene su sistema inmunológico indemne, porque es sano, porque no tiene ninguna patología, de aquel paciente que tenga su estado inmunológico comprometido, como por ejemplo un paciente oncológico, un paciente con un síndrome nefrótico que esté recibiendo corticoides. Es sumamente diferente entre uno y otro paciente. La vacunación, como en todo en pediatría, es sumamente importante. Acá con los exantemas es más importante todavía porque hay muchas patologías que ya se han erradicado gracias a la incorporación al calendario en las vacunas. Y en esto también hay que ser bien claro para hacer prevención con los movimientos antivacunas, saber explicar bien por qué es necesario que nuestros pacientes estén vacunados, porque van a ver que hay muchas patologías que han sido muy graves en tiempos anteriores y que ahora, gracias a la vacuna, se han podido detener las consecuencias o las complicaciones. El contacto que haya tenido nuestro paciente con otros enfermos, que no sean del entorno familiar, pero que haya estado en contacto con alguien más, y antecedentes de infecciones recientes o en un corto plazo anterior a empezar con el exantema. El examen físico también es sumamente importante, siempre nos fijamos el estado general de nuestro paciente, no es igual un paciente que venga con un exantema y que esté jugando, saltando en el consultorio, a un paciente que venga con un exantema y esté decaído, que tenga un aspecto tóxico. Como ya vimos, hay que distinguir sí o sí las lesiones elementales, ¿sí? Esto que hablamos, máculo, pápulas, vesículas. Esta lesión elemental también hay que catalogarla y ver cuál es la distribución y su progresión, es decir, todo lo que vimos anteriormente. Si es escarlatiniforme, reticuliforme, morbiliforme. Una vez que yo tengo en claro cómo es la lesión elemental y cómo es su distribución, estas dos cuestiones ya a mí me van a orientar un poco más en el diagnóstico. También vamos a relacionar la aparición del exantema con la fiebre. Esto también es importante, si el exantema apareció junto con la fiebre, si la fiebre apareció antes que el exantema o si la fiebre desapareció posterior al exantema. Siempre acuérdense de preguntar cuándo apareció la fiebre y cuándo apareció el exantema. El compromiso de las mucosas también es muy importante cuando hablamos de exantema, y en esto recordarles que no solamente me voy a fijar en la mucosa de la boca o en la mucosa orofaringea, me tengo que fijar en la mucosa de la conjuntiva y en la mucosa del ano, con lo cual nuestro paciente lo vamos a tener que desvestir de pie a cabeza y no dejar de mirar la mucosa anal, que es sumamente importante también. Otra de las cosas que nos acompaña junto con los exantemas, que hay patologías bastante específicas que tienen ciertas características, nunca olvidarnos de las adenopatías. Siempre palpar todas las regiones donde se encadenan los ganglios linfáticos para descubrir si hay adenopatías. Y si llegamos a ver adenopatías, describir el número, si están adheridas o no a los planos profundos, si duelen o no duelen, de todas las características que tenga esa adenopatía. Entonces,
nuestro examen físico, si bien va orientado hacia la lesión elemental que tenga la piel, tiene que ser completa por todos los sistemas, y recuerden que el paciente debe estar desnudo, y lo revisamos de pie a cabeza en forma sistemática. ¿Vamos bien hasta ahí? Ustedes avísenme si hay algo que no entiendan. ¿Van bien? Sí, profe, todo bien. Vamos bien, sí, profe. Perfecto. Bien. Bueno, de acuerdo a la literatura que ustedes elijan para leer, por ahí el Nelson lo que tiene es que a exantemas en sí lo tienen la parte de enfermedades infecciosas, y muchas veces les va a describir, digamos, el virus o la bacteria, y de allá el exantema. Yo lo que elegí, digamos, como para ordenar la clase, es dividir a los exantemas de acuerdo a las lesiones que estos tuvieran. Entonces, vamos a encontrar que como exantemas maculopapulares, todos aquellos que nos den exantemas maculopapulares, yo los ordené en un listado, y de ahí vamos a ir viendo cada patología. Recuerden que la mácula era la mancha y la pápula la sobreelevación. Entonces, nos van a dar estas dos características, y esto nos va a dar la rubiola, los enterovirus, el exantema súbito, el sarampión, los virus respiratorios, la sífilis y drogas o fármacos. Entonces, del sarampión vamos a hablar un poquito, que es una patología que, si bien estaba erradicada de las Américas, tuvimos el año pasado casos importados, con lo cual vuelve a resurgir. El sarampión, recuerden que está provocado por la familia del paramyxovirus, el género es el morbillivirus. El sarampión tiene un periodo de incubación que va de 7 a 14 días, empieza a contagiar, fíjense, 72 horas previas al inicio del exantema, o sea, 3 días antes que aparezca el exantema, ya está contagiando. Y contagia hasta 5 días después del exantema. El periodo de convalecencia va de 2 a 4 semanas, es decir, que se extiende hasta un mes. Dentro de lo que es el pródromo de la enfermedad, nuestro paciente va a tener malestar general, la fiebre es alta y es en picos, y lo que es característico del sarampión es lo que se llama el triple catarro. Triple catarro porque el paciente tiene tos, conjuntivitis y coriza o rinitis, ¿sí? Con lo cual es bastante difícil diagnosticar un sarampión en un pródromo, porque la mayoría de las enfermedades infecciosas en los niños tienen todas estas cuestiones. El paciente se siente mal, tiene fiebre alta, y un catarro puede pasar desapercibido y ser un sarampión. Y hay otra cuestión que la van a encontrar también en la literatura, que es un signo patognomónico de la enfermedad, que son las manchas de Koplik. Las manchas de Koplik, si bien son patognomónicas y están descritas solamente en el sarampión, son muy difíciles de observar. ¿Por qué? Porque aparecen y desaparecen en forma rápida, y están descritas que aparecen y desaparecen entre 12 y 18 horas o hasta 24 horas de la aparición del exantema. O sea que aparecen antes que el exantema y se van. Y son, no sé si llegan a ver la imagen, pero parecen como granitos de arena, blancos, grisáceos, que se ubican adelante de los molares, en la región cercana a los molares de los pacientes, y que se pueden extender en toda la mucosa yugal. Pero como aparecen y desaparecen en forma rápida, hay muchas veces que no se las ve. Pero sí está descrito como un signo patognomónico que solamente lo tiene el sarampión. Una vez que aparece el exantema va a ser maculopapular, o sea que son manchas y pápulas, morbiliformes. Morbiliformes, recuerden que es todo exantema que tiende a ser confluente, pero que va a dejar espacios libres de piel sana, y el color es rojo, o sea, es eritematoso. Va a comenzar por detrás de las orejas, sobre la línea de implantación del pelo, y va a progresar en forma centrífuga cefalocaudal en 3 días, es decir, que va desde la cabeza hasta los pies en 3 días. Si uno lo palpa, el contorno sería irregular, suave al tacto, ¿sí? Y va a desaparecer en 3 a 4 días más en la misma secuencia que apareció, o sea que aparece desde la cabeza a los pies y desaparece también en el mismo orden, desde la cabeza a los pies. Se describen manchas ocres residuales cuando el paciente ya está en la defervescencia de su patología, es decir, en la convalecencia. Algunos pacientes pueden quedar con manchas de color tipo ocre.
Si uno se tiene que, digamos, tiene que diagnosticar el sarampión es una patología que se diagnostica en forma clínica, es decir, que uno sospecha el sarampión, lo tiene que hacer el diagnóstico en forma clínica y la denuncia es obligatoria. La denuncia uno la debería hacer entre las 24 a 48 horas a más tardar de la sospecha clínica. Si uno le tomara un laboratorio a ese paciente, fíjense que el laboratorio arrojaría leucopenia, es decir, glóbulos blancos por debajo del valor normal, neutropenia, también glóbulos, digamos, los neutrófilos por debajo de su valor normal, y linfopenia también. Está descrito que si también al paciente se le toma un raspado de la mucosa bucal, ¿se acuerdan que veíamos esas manchas de Koplik? Lo que uno podría ver al microscopio óptico serían células gigantes multinucleadas, que también es característico del sarampión. Con las técnicas más actuales, como es la PCR lo que nos permite es detectar al virus y nos permite conocer el genotipo circulante. Esto es sumamente importante cuando hay brotes o epidemias. Y si uno hace serología, recuerden que la serología tenemos IgG e IgM. La IgG es la que nos detecta si tuvimos contacto o enfermedad previa vieja, y la IgM es la etapa aguda. Si uno le hace una serología IgM para sarampión, esta puede persistir de 30 a 60 días. El sarampión es importante y por esto es importante tener en cuenta el tema de la vacunación. ¿Y por qué insistir con la vacunación? ¿Por qué? Porque se puede complicar un sarampión. El sarampión puede generar neumonía. Recuerden que los virus son las puertas de entrada para cualquier bacteria, entonces la neumonía puede ser por una sobreinfección bacteriana. Podemos tener otitis media y también podemos tener encefalitis por el sarampión. La encefalitis puede ser una complicación aguda del sarampión. Y otra complicación que es bastante temida es lo que se llama PES, que es la panencefalitis esclerosante subaguda. Esta complicación se detecta en forma tardía. En la literatura nos habla de que se puede detectar hasta 12 años posteriores de haber tenido el sarampión. ¿Y qué es? Esto genera que el sarampión, o sea, los restos del virus del sarampión que quedan en el sistema nervioso central, lo que harían es una especie de trastorno inmunológico que lleva a la desmielinización, y esto genera esta panencefalitis que como clínica tiene cambios en la conducta del paciente, convulsiones, movimientos asimétricos tipo clónicos, hasta la demencia completa. O sea, por esto también es sumamente importante tener en cuenta que el sarampión es prevenible con la vacuna y hay que estar alertas de que si uno no vacuna puede llegar a tener, si se contagia, este tipo de complicaciones. Acá fíjense, la figura muestra cómo este niño tiene su sarampión, su exantema morbiliforme, que es un color rosado tenue, eritematoso. Recuerden que empieza desde la cabeza hacia los pies. La enfermedad puede durar de 7 a 10 días, y cuando empieza la defervescencia, es decir, cuando ya empieza la convalescencia del paciente, puede tener la piel una descamación furfurácea, ¿sí? Una descamación que es bastante típica. Yo la verdad es que nunca vi sarampión porque a mí me tocó la época en la que no había sarampión. Quizás Gaby sí puede haber tenido algún, o no, no sé, algún paciente Sí, que haya... yo lo vi durante la residencia, hubo un brote y me parece que en Comodoro también. Y el Bien, diagnóstico era eminentemente clínico, o sea, fiebre con brote, buscábamos la mancha de Koplik, que la verdad que estábamos entre difícil, todos adivinando si era o no era. Yo vi una, yo no la vi. Y después decíamos sí, que, bueno, no hay sarampión sin tos, jerarquizando el triple catarro ante un exantema claro, común, ¿no es cierto? claro, Pero sí, sí, durante la residencia 81, 82, yo hice del 81 al 83, y si me bien, viene 84, perdón. Y ahí hubo un brote y en la residencia vi, sobre todo hacer bien, los diagnósticos diferenciales en exantema, ¿no? claro, claro. Bueno, y como tratamiento para el sarampión, que no es complicado, no hay ningún tipo de tratamiento. Sí se hace el control de los síntomas, esto que hablaba recién del triple catarro y de la fiebre. Al paciente hay que aislarlo hasta que desaparece el exantema,
Y van a encontrar también en la literatura el uso de la vitamina A. Se ha estudiado que los pacientes con el sarampión complicado, ¿sí? Estos pacientes que tienen complicaciones como la neumonía, las encefalitis, pueden tener un déficit de vitamina A. Entonces, se trata con vitamina A para aquellos pacientes que estén hospitalizados, que tengan entre 6 meses y 2 años, que tengan sarampión complicado, o todo aquel paciente mayor de 6 meses que tenga factores de riesgo para déficit de vitamina A, como pueden ser los inmunodeficientes, los que tengan problemas de mala absorción intestinal, los desnutridos, tanto moderados como graves, que también se comportan como inmunodeficientes. A todos ellos sí se les daría vitamina A en forma oral. Yo la verdad no he tenido ningún paciente, o sea, no conozco el sarampión, no lo he visto nunca, entonces, bueno, no he tenido tampoco que tratar a nadie que tuviese sarampión, ni siquiera en una forma complicada. Esto es sumamente importante tener en Nadia, cuenta. bueno, te Ustedes saben acompaña que en la los sentimientos. vacunación a Vos algo virus me vivo habías dicho que atenuado estabas con la viajando a Córdoba por una SRP, que son las emergencia. siglas del sarampión, la Mira, rubiola y la paperas, ha hecho es que en muy factible América, en que la en región de las febrero y en Américas, marzo siga todavía eliminado podamos en el año continuar con las 2002 porque no actividades. hubo transmisión Yo puedo endémica. hablar con Pero Martín ojo, González, porque todavía cuando no se hay han hecho los circulación en otras prácticos, partes del y mundo, comentarle que, hay bueno, si vos situación estás constante de interesada, amenaza. ¿Por qué? Porque puede haber dar brotes que tu traigamos importados desde otro actividad lugar en y el mes de transmisión febrero o en el mes de endémica. marzo antes de que Y otra de las termine cosas es el que se ciclo puede lectivo. utilizar gamma globulina. Recuerden que la gamma globulina nos genera inmunidad, pero solo entre los 4 o 6 días del contacto para los menores de 1 año, para los inmunodeprimidos y para la embarazada. Pero sí o sí la gamma globulina debe administrarse entre los 4 o 6 días del contacto. Si pasaron esos días, ya la gamma globulina no va a tener ningún efecto. El año pasado fue un año que hubo una alerta de sarampión en septiembre del 2019. ¿Por qué? Porque hubo casos importados, es decir, que vinieron desde otros lugares por viajeros. Hubo casos en Santa Fe, en Córdoba y en Buenos Aires, en ciertas regiones de Buenos Aires. Entonces, la Sociedad Argentina de Pediatría, junto con el Ministerio de Nación y cada ministerio de cada provincia, estaba en alerta para generar la contingencia frente al Bárbara, sarampión. Nadia Entonces, Sureda, lo que se falleció el hizo papá fue en hacer una Córdoba, vigilancia no pudo dar clase epidemiológica. este año. Sí o sí, Yo le es de dije que en denuncia febrero o obligatoria, marzo hay que ella tiene 20 notificar al horas Sistema Nacional de y me voy a Vigilancia de comunicar con Salud Martín y González había que notificar Manso, todo ella caso de podría fiebre continuar con más sus exantema. contenidos. Había No que sé a vos qué te notificarla parece. dentro de las 24 horas de la sospecha de detectada esta fiebre y exantema. Se tenía que consignar la fecha en la que había empezado la fiebre y la fecha del exantema, y sí o sí había que acreditar los antecedentes de vacunación de ese paciente. También, por supuesto, si había viajado o qué itinerario había hecho en forma reciente, y verificar bien el esquema de vacunación que tenía ese paciente. Las vacunas que debíamos acreditar recuerden que la triple viral se coloca al año y a los 5 o 6 años. Entonces, sí o sí, todos los que tienen entre 1 a 4 años deben acreditar una dosis de la triple viral, que es contra el sarampión, la rubiola y la paperas. Y los mayores de 5 años o los adultos debían acreditar 2 dosis de la vacuna. Todas aquellas personas que nacieron antes del año 65 no debían ser vacunados. ¿Por qué? Porque estas personas se consideran inmunes frente al sarampión. Bien, ¿van bien hasta ahí, chicos? ¿Seguimos? Parece que sí, Bárbara. Bien. Sí, Laura. profe, todo bien. Perfecto, profe. Bueno, perfecto. Rubiola. Bueno, la rubiola también es un virus, es de la familia Togavirus, el género es Rubivirus, y el hombre es el único huésped para la rubiola. El contagio es aéreo, como la mayoría de las veces para los virus, y en esto hay que tener en cuenta que es sumamente importante que también el contagio es transplacentario. En Argentina también la rubiola está actualmente eliminada y por supuesto que es de denuncia obligatoria si uno la sospecha, y acá hay que hacer un paréntesis porque hay que tener en cuenta que es potencialmente grave para las embarazadas. ¿Por qué? Porque puede generar el síndrome de rubiola congénita. Si una embarazada está expuesta a la rubiola y no tiene anticuerpos porque no, es cero negativa, digamos, para la enfermedad,
y se contagia de rubiola en el primer trimestre de embarazo, su bebé puede nacer con un síndrome de rubiola congénita que tiene distintas características, entre las cuales la más importante es, puede tener defectos estructurales en el corazón, como un ductus o estenosis pulmonar, y también puede generar cataratas congénitas unio-bilaterales. Como ven, es la primera causa prevenible de ceguera por catarata congénita la vacuna. Entonces también hay que ser estar bastante convencidos cuando uno habla de vacunación, por qué, y explicar el por qué cada persona, tanto niño como adulto, debe tener la vacuna. Por eso también es importante que las mujeres en edad fértiles estén vacunadas contra la rubiola, para prevenir esto. En la mayoría de los pacientes, lo que genera la rubiola es una enfermedad leve, y como todas estas cuestiones infecciosas, vamos a tener periodos de incubación, contagio y convalescencia. La incubación, fíjense que se extiende desde los 14 a 21 días, y el contagio nos podemos contagiar 7 días antes y 7 días después de la aparición del exantema. En el periodo de convalescencia también puede haber descamación, y el pródromo de la enfermedad son 2 a 5 días previos frente a la aparición del exantema. Y acá en esta última les pongo que es bastante patognomónico muchas veces las adenopatías que presenta la rubiola y el enantema que presenta la rubiola. Las adenopatías, ¿por qué? Porque hay lugares bien específicos. Las adenopatías pueden ser retroauriculares, las occipitales son bastante frecuentes y las cervicales, pero la literatura les va a hablar de las retroauriculares y de las occipitales como bien frecuentes en la rubiola. El enantema, recuerden que el enantema es todo aquel exantema que aparece en la mucosa, no en la piel, sino que en la mucosa. Y van a encontrarlo en la literatura como manchas de Forchheimer, ¿sí? Que es un exantema que está en la mucosa, en el paladar de los pacientes con rubiola, y generalmente este enantema aparece previo al exantema de la piel. La erupción también es maculopapular, es decir, que son manchas y pápulas morbiliformes decíamos porque tiende a ser confluente y deja espacios libres de piel sana, y es de un color rosado tenue. O sea que fíjense que, digamos, si uno tiene que distinguir entre una rubiola y un sarampión, es bastante difícil porque el exantema en la piel es bastante similar. La diseminación también va de cabeza a pie, ¿sí? Aparece primero en el cuello y en la cara y después se extiende al resto del cuerpo y se va a dar en forma centrífuga en 2 a 3 días. Y la involución, o sea, desaparece en el mismo orden en el que apareció. Todo esto es bastante similar al exantema del sarampión. El sarampión también era de cabeza a pie y también involucionaba en el mismo orden en el que aparecía. Para la rubiola, si nosotros tenemos que hacer confirmación diagnóstica, nos vamos a ir a la serología. La IgM se positiviza una vez que aparece el exantema y dura de 4 a 8 semanas, o sea que hasta 2 meses podemos tener IgM positiva. Y la IgG aumenta 4 veces por encima de los títulos normales, realizados con 4 semanas de diferencia, y la IgG para rubiola sí nos va a durar toda la vida. Como decíamos, el riesgo de síndrome de rubiola congénita va a ser máximo desde la implantación y va a disminuir en forma progresiva hasta las 20 semanas. O sea, el primer trimestre de embarazo es el más riesgoso si esa mujer es seronegativa para la rubiola y se contagia contra la rubiola y puede provocar un síndrome de rubiola congénita. Toda aquella embarazada que esté en contacto con la rubiola que no tenga títulos detectables de IgG es susceptible de contraer la enfermedad. Tampoco no tenemos un tratamiento específico para la rubiola, siempre sintomático, nos va a contagiar hasta 7 días del comienzo del exantema. Recuerden que es 7 días antes y 7 días posterior, y también tenemos la suerte de tener la vacuna, la triple viral, y también en la región de las Américas, esto, fíjense qué interesante, se convirtió en la primera del mundo en ser declarada libre de transmisión endémica de la rubiola. Bien, rubiola yo tampoco, vos quizás Gaby, no sé, me parece que sí has visto. Espera. Sí, he visto de rubiola y he visto consecuencias de rubiola
tengo diapositivas, ni siquiera Ajá. para pasar, pero algún día las digitalizaré, donde lesiones óseas metafisitis típicas de rubiola congénita, las diferencias con la sífilis, todo. Claro. Pero sí, rubiolas y rubiolas congénitas he visto. Sí, por eso es sumamente importante la vacuna para los chicos y para toda mujer que esté en edad fértil. Siempre tratar de ver carné o acreditar e incentivar a la vacunación. Bien, otra patología que nos da los exantemas maculopapulares es el exantema súbito. El exantema súbito lo van a encontrar también descrito con la denominación de rociola o sexta enfermedad. Es provocada por el herpes virus. Hay dos virus implicados, el virus herpes 6 y el virus herpes 7. Generalmente el exantema súbito está más asociado con el virus herpes 6, pero también lo van a encontrar como virus herpes 7. Se va a dar en lactantes entre 6 meses a 2 años, con un pico de incidencia entre los 7 y los 9 meses. Entonces, nuestros pacientes, aquel que tenga contacto con el exantema súbito, fíjense que va a tener un prodromo con fiebre, de 3 a 5 días de fiebre, y es fiebre alta, elevada, más de 39 grados seguramente, y es solamente fiebre, no hay otro foco claro, no hay foco claro de la fiebre. La madre viene relatando que el paciente tiene fiebre, que le baja con el ibuprofeno, pero es fiebre alta. Fíjense que las edades de incidencia son lactantes, pequeños. Entonces uno siempre está como alerta, viendo el estado general del paciente, revisándolo por completo, porque no hay un foco claro. Sumado a esto puede haber irritabilidad y un 10 a un 15% de los pacientes con exantema súbito tiene convulsiones, con lo cual muchas veces a nosotros como pediatras no tenemos tan en claro hasta que uno determina el exantema súbito, generalmente es en forma retrospectiva, pero fíjense, con la fiebre y las convulsiones y la irritabilidad, uno muchas veces tiene que hacer diagnósticos diferenciales. ¿Con qué se les ocurriría hacer un diagnóstico diferencial? Fiebre, irritabilidad y convulsiones. ¿Con una meningitis? Sí, muy bien, muy bien. Recuerden que un lactante, fiebre, convulsiones, irritabilidad, no debo dejar de pensarlo, ¿sí? Obviamente que en un contexto, mirándolo al paciente, teniendo el relato de la madre, revisándolo por completo. Muchas veces también, y la mayoría de las veces, aparecen síntomas respiratorios leves, que pueden ser cuadros respiratorios altos, ¿sí? Como un catarro de vía aérea superior, y también se pueden agregar vómitos y diarrea. ¿Qué pasa con el exantema súbito? Una vez que se va la fiebre, cuando desaparece esa fiebre de 3 a 5 días, aparece el exantema. Es típico. Se va la fiebre, el chico se brota, el exantema es maculopapular morbiliforme, deja espacios de piel sana, se distribuye también desde la cabeza hasta los pies en forma simétrica, está completamente brotado. Ese exantema no duele, no pica, no arde, el paciente está en excelente estado general. Puede durar horas hasta 2 a 3 días, ¿sí? Con lo cual muchas veces el diagnóstico de exantema súbito es retrospectivo, es por la cantidad de días de fiebre, por el brote en la piel y que justo deja de hacer fiebre, y el exantema característico. No hay tratamiento específico para esto y el diagnóstico es meramente clínico. Virus respiratorios, fíjense la mayoría, el sincicial, el rinovirus, el parainfluenza, el influenza, todos estos pueden generar un rash o un exantema maculopapular, eritematoso en forma discreta, que dura muy poquito, 1 o 2 días y se va, y sobre todo es mucho más frecuente en los lactantes, en los menores de 6 meses generalmente lo solemos ver en aquellos pacientes que tienen bronquiolitis. Y bueno, y en este contexto también de COVID, que yo no lo agregué acá, pero sí para comentarlos, de que el SARS-CoV-2 se ha visto también de que genera exantemas en la piel en los más pequeñitos. Y otra de las causas de exantema maculopapular, recuerden la sífilis, el treponema pallidum puede generar maculopápulas, en este caso son escamosas que no dejan vesícula, que comienzan en el tronco y en las extremidades y son bastante características o de alta sospecha de sífilis, aquellas que aparecen en las palmas
de las manos y en las plantas de los pies. Es una manifestación de la sífilis secundaria y que el diagnóstico lo vamos a hacer con la BDRL y la FTA-ABS. Los secundarios a fármacos, esto es bastante característico, siempre preguntar la ingesta de fármacos semanas anteriores, hasta 4 o 6 semanas. En pediatría generalmente la vemos por los beta-lactámicos, por la trimetoprim sulfa y sobre todo por los anticonvulsivantes. El mecanismo es una reacción de hipersensibilidad. Y fíjense que son lesiones bien maculopapulares que dejan espacio libre de piel, también se da en forma simétrica, y lo que tiene característico esto es que son bien pruriginosas. Bien, hasta ahí llegamos con lo que es maculopapular morbiliforme. Los escarlatiniformes, que dijimos que es un exantema característico porque son confluentes y no dejan prácticamente espacio libre de piel sana, tenemos la escarlatina, el eritema infeccioso, el síndrome de Kawasaki, que es una patología bien pediátrica, y para nombrarles el síndrome de shock tóxico, tanto por el estáfilo como por el estreptococo. ¿De la escarlatina alguien se acuerda por qué es? ¿O si lo vimos en algún otro lado? Piógenes. Bien, ¿y qué provoca? La piel de gallina. Piel de gallina, sí, muy bien, ¿y qué más? Y lo habíamos hablado la otra vez igual, ¿no? Tenía una fase también característica. ¿Quién es Rafa, no? Sí, ¿Cómo? Rafita es. Rafa, ¿sos? Porque no veo la pantalla de Sí, ustedes. soy yo. Sí. ¿La fase me dijiste? Sí, una fase característica que tenía que respetar a Boca. Sí, muy bien. Esa es la Muy fase bien. de Filatone, ¿no? Que ahora ve. Exacto. Sí. Ah, la lengua en fresa también. La lengua en fresa, perfecto. Bueno, ahí vamos recordando. El estreptococo piógenes, que es el estreptococo beta hemolítico del grupo A, lo que genera es una toxina. Entonces, esta es la que va a provocar lo que desencadenan todos los síntomas de esta enfermedad. El paciente que aparece con malestar general, con fiebre, es característico también las náuseas, los vómitos y el dolor abdominal que da la escarlatina. Las adenopatías son cervicales, submaxilares, y esto es lo que hablaban recién. Aparece un enantema, que si ustedes hacen abrir la boca bien y ven bien el paladar, aparece todo ese puntillado, uno lo nombra como puntillado petequial, si bien uno no va a tocar el paladar, pero son sí bien puntitos rojos, característico de la escarlatina, la lengua en fresa o lengua frambuesada, que es, si ustedes la ven, simula bien a lo que es una frutilla muchas veces, la faringitis con el típico exudado bien pultáceo, y aparece el exantema de la escarlatina. El exantema de la escarlatina es bien maculopapular, escarlatiniforme, no deja casi espacio de piel sana. Si uno lo palpa, lo que tiene es eso de la piel de gallina o como piel de lija, lo van a encontrar y es bien característico al palparlo, les hace recordar una lija. Muchas veces está descripto, generalmente no es pruriginoso, pero va a haber pacientes que sí tienen prurito. Aparecen lo que son las líneas de Pastia, que es cuando el exantema se generaliza en todo lo que es pliegues, como pliegue del codo, pliegue inguinal o pliegue axilar. Hay marcas bien delimitadas que Pastia fue quien las describió, por eso se llaman así, y la fascie también tiene el nombre de quien la describió, que es Filatov, que lo que ven es todo el color rojo eritematoso de los cachetes y respeta o da una palidez peribucal. En realidad se ve bien pálido y el resto contrasta con todo el eritema. Y también lo que tiene característico, que no todos lo hacen, pero que sí puede haber, es descamación una vez que empieza la defervescencia de la enfermedad. El estreptococo puede generar descamación de la piel. La escarlatina, bueno, como ustedes saben, ¿qué hacíamos? Identificábamos el estreptococo de la faringe, esto lo podíamos hacer o con un cultivo o con un test rápido.
La respuesta serológica con el AELO es tardía. Fíjense que se da entre 4 a 8 semanas de la infección, es decir, que no nos sirve para un diagnóstico agudo, ¿sí? El cultivo de la faringe, y puede contagiar hasta 24 horas del comienzo del tratamiento efectivo, y el tratamiento lo hacíamos con la penicilina oral, ¿sí? Lo que hacemos con el tratamiento antimicrobiano, lo que vamos a hacer es prevenir las complicaciones de la escarlatina, que recuerden teníamos varias, ¿sí? En forma infecciosa podemos tener los abscesos periamigdalinos, las linfadenitis cervicales, las meningitis si no era tratada, y luego podíamos tener complicaciones como la trombosis del seno cavernoso, la glomerulonefritis y la fiebre reumática como una complicación inmunológica más que nada. Bien, el eritema infeccioso también es un exantema escarlatiniforme. Lo van a encontrar también como megaloeritema o quinta enfermedad y es provocado por el parvovirus B19. Es mucho más frecuente en la primavera y en el verano y tiene un periodo de incubación que oscila entre los 4 y los 14 días. Entonces, nuestro paciente empieza con un prodromo de malestar general, de fiebre, también de síntomas respiratorios leves y de dolor muscular. Fíjense que los prodromos de las enfermedades, la mayoría de las veces, son similares. La fiebre, los síntomas respiratorios, el malestar. Una vez que ya aparece el exantema, vamos a tener, es bien característico también, está bueno en algún momento que lo puedan ver, es lo que se llama como mejillas abofeteadas, porque van a ver bien también los cachetes bien rojos de estos pacientes. En este caso, la fase de Filatov no está descrita así porque no hay una palidez perioral, y aparece también el exantema que tiende a confluir, es maculopapular, y es bien característico, lo que da es como una piel de encaje. Lo que puede pasar muchas veces es que una vez que empieza la efervescencia de la enfermedad, la piel puede estar completamente sana, pero puede tener recurrencias o exacerbaciones con el ejercicio o con la exposición al sol, puede que de nuevo la piel se vuelva a poner en reticulado como encaje. Para el diagnóstico también, nosotros lo que hacemos es un diagnóstico clínico, pero sí podemos tener en cuenta las serologías, hacer un dosaje de IgM para parvovirus, no tenemos ningún tratamiento específico, pero sí lo que hay que tener en cuenta, sobre todo con este virus, es que en los pacientes, como replican los eritroblastos, pacientes con anemia hemolítica pueden generar crisis de aplasia. Entonces, por ahí sí es una patología que se puede hacer un hemograma para controlar sobre todo hemoglobina y hematocrito porque puede generar crisis de aplasia. Hay que evitar el contacto con las embarazadas porque sí está descrito que puede provocar abortos espontáneos o provocar hidrops fetal. Bien, y el Kawasaki, que es una enfermedad es pediátrica en realidad, en este caso se provoca por una vasculitis. Hay una reacción inflamatoria en los pequeños y medianos vasos, se lo llama también síndrome ganglionar mucocutáneo, es mucho más frecuente en los menores de 8 años y también tiene una incidencia entre el invierno y la primavera. No hay una etiología clara, pero se supone, o hay una hipótesis, que hay un superantígeno que lo que haría es estimular a la inmunidad con inmunocomplejos circulantes, y esto generaría la vasculitis. Entonces, hay varios criterios para definir el Kawasaki, pero sí o sí tenemos que tener fiebre de más de 5 días de evolución. La fiebre sí o sí es un criterio que tiene que estar presente y sí o sí tiene que tener más de 5 días en el Kawasaki completo y en el Kawasaki típico, porque después van a encontrar, por supuesto, Kawasakis atípicos, pero yo les cuento del típico. Sumado a la fiebre debemos encontrar inyección conjuntival, que tiene que ser bilateral y no tiene que ser exudativa, es decir, el ojo está rojo, ¿sí? Pero no es un exudado, es ojo rojo, conjuntival bilateral, sumado a faringitis, sumado a labios secos y fisurados, sumado también a lengua en fresa, el Kawasaki también nos da la lengua en fresa, y lo que tiene el exantema del Kawasaki es que tiene
puede adoptar múltiples formas. Entonces, el exantema en sí no es que desoriente porque uno se basa en los otros criterios diagnósticos de la fiebre, de la lengua en fresa, de la inyección conjuntival, pero el exantema puede desorientar porque no sigue un patrón específico. Puede ser maculopapular, puede ser macular, puede ser solo papular, puede tener distintas formas, por eso se lo llama eritema polimorfo. Sí es rojizo, pero las formas que adapta puede ser diferente entre un paciente y otro. Es característica también la descamación periungual entre las uñas y también en esto es característico la descamación perianal. Por eso yo siempre les decía de que siempre hay que estar atento en la mucosa del ano de los pacientes. El Kawasaki es típico y sobre todo en los menores de 5 años o 2 años que descame la región perianal. Y otra de las características que se toma en cuenta como criterio diagnóstico es una adenopatía cervical unilateral, es única, no es bilateral. Siempre la adenopatía va a estar de un solo lado, o sea, son criterios bien claros y específicos para el Kawasaki. ¿Por qué es importante el Kawasaki? Porque puede tener complicaciones y un 20% de estas complicaciones pueden ser aneurismas coronarios, recuerden que es una vasculitis, que ataca los medianos y pequeños vasos, entonces nos puede generar aneurismas coronarios, miocarditis, arritmias, insuficiencias mitrales, y esto nos puede llevar a la muerte súbita. Entonces debemos hacer ecocardiogramas precoces entre las 3 y 8 semanas del comienzo, y el tratamiento para el Kawasaki es la gamma globulina, y se deja la aspirineta en forma inicial a una dosis más alta, y en forma posterior, o sea, por 6 a 8 semanas, se hace a una dosis menor como antiplaquetario. 2 palabras del shock tóxico por estafilococo. Recuerden que el estafilococo también produce una toxina. Esta toxina es la que nos va a generar todo el desorden que vamos a tener en cuanto a nivel orgánico general. Lo describieron en el 80 en las mujeres que usaban tampones, pero también se ha visto que puede provocarse por lesiones cutáneas y subcutáneas, por infecciones en heridas quirúrgicas, por infecciones vaginales, por sinusitis o por neumonías, puede generar el shock tóxico por estáfilo, por la toxina del estáfilo. La clínica es de inicio brusco, tiene fiebre, mialgias, vómitos y diarrea. Es un shock tóxico, entonces hay hipotensión con shock hipovolémico, el compromiso es multisistémico, es una enfermedad grave, y a nivel de piel es un eritema macular intenso, como si fuese una quemadura de sol. O sea, el paciente se ve completamente enrojecido, por completo. Y luego de escama, se cae la piel entre los 7 a 10 días en las palmas y en las plantas. Es bien característica la descamación. Hay varios criterios diagnósticos, bueno, por nombrarlos es la fiebre, la eritrodermia, macular difusa, es todo esto que hablamos, que parece como quemado por el sol, la descamación posterior al comienzo, la hipotensión sí o sí tiene que estar presente para este síndrome de shock tóxico, y debe haber compromiso de 3 o más sistemas como el gastrointestinal, el muscular, el de mucosas, el renal, el hepático, ¿sí? Recuerden que es casi una falla multiorgánica. Y el estreptocóxico también va a estar mediado por la toxina del estreptococo. Las toxinas pueden ser las eritrogénicas A, B y C, del estreptococo del grupo A, y como factores de riesgo para desarrollarlos, la varicela, el HIV, la diabetes, las neumopatías o enfermedades cardíacas crónicas, es decir, todo aquello que nos coloque en un lugar de inmunodeficiencia nos puede provocar un síndrome de shock tóxico por estrep. La puerta de entrada para el estreptococo sigue siendo los traumatismos de piel y de tejidos blandos. También acá vamos a tener hipotensión y shock, cambios del estado mental, la eritrodermia también es difusa, y lo que se le agrega son las fascitis necrotizantes, es decir, con compromiso, esto nos lleva a un compromiso muscular. Y el compromiso también va a ser multisistémico, por eso es un síndrome de shock. El tratamiento va a ser la penicilina más la clindamicina. Son 2 patologías raras, pero sumamente graves. Y para ir terminando, vamos al último grupo, que son, yo los agrupé en todo aquello que nos dé lesiones vesiculares. Entonces, dentro de las lesiones vesiculares, las patologías que encontramos son la varicela, el herpes zóster, el síndrome boca-mano-pie y el herpes simple cutáneo.
La varicela, bueno, todos los pediatras vamos a estar bien familiarizados con la varicela, porque la varicela la seguimos viendo, más allá de que vemos formas mucho más atenuadas por la incorporación en forma, digamos, general por el calendario de vacuna. La vacuna de la varicela se coloca a los 15 meses, entonces vemos formas mucho más atenuadas. El periodo de incubación va a ser de 15 días y el contagio va a ser 2 días antes de la aparición del exantema. Recuerden que la varicela zóster, el virus de la varicela zóster, es el que produce la infección. La primoinfección por el virus de la varicela zóster va a ser varicela y la reactivación del herpes zóster va a ser lo que se conoce como zóster. Pero es provocado todo por el virus varicela zóster. Entonces, como ven, nuestro paciente que se contagió de varicela lo que va a tener va a ser fiebre, y lo que sí es sumamente característico y es, digamos, fácil de reconocer para nosotros los pediatras, porque pasa por distintos periodos la varicela. Lo que primero empieza, fíjense, son máculo, pápulas, que después se convierten en vesículas y tienen, si uno las palpa, tienen un contenido, ¿sí? Son, una vez que se destechan, es decir, que se abre la piel de la vesícula, sale ese líquido y posteriormente aparecen las costras, ¿sí? Lo que tiene la varicela, que es bien característico, el polimorfismo lesional que pasa de la mácula a la vesícula y a la costra, todo esto aparece en el paciente en distintos grados. Un paciente puede tener la mácula, la vesícula y la costra, todo en el mismo tiempo. Es esto, el polimorfismo lesional. Fíjense que acá ven áreas de costra, áreas de vesículas, algunas áreas de mácula, ¿sí? Eso se llama polimorfismo lesional. Y el contagio del paciente que tiene varicela, el paciente va a contagiar hasta que todas las lesiones se conviertan en costra. Es decir, que la foto de este paciente todavía está contagiando. Cuando toda la piel del paciente se convierte en costra, esté todo en esta forma costrosa, ya ahí dejó de contagiar. Pero mientras tenga vesícula, pápula y costra, está contagiando. Por supuesto que la varicela también se puede complicar, y una de las complicaciones más frecuentes es la sobreinfección bacteriana, es decir, que la piel genere una sobreinfección, y esto se puede deber porque la higiene sea escasa, porque el rascado genere que la piel se rompa. Recuerden que la varicela es sumamente pruriginoso, el prurito que tienen los pacientes es bastante característico también, y porque usen polvos tópicos. La varicela siempre van a encontrar abuelas, madres, tías o primas que no lo quieran bañar al paciente porque, no sé, hay mitos como que el agua, no sé qué generaría en el paciente, que está como contraindicado. Entonces siempre una de las preguntas que van a tener es, ¿lo puedo bañar al paciente? Sí, se puede bañar en forma cotidiana y normal. Para el rascado, por supuesto que vamos a tener que dar algún antihistamínico o algún antipruriginoso por boca, para evitar de que ese paciente se rasque e inicie el ciclo del rascado y genere la apertura de la piel, y eso genere la sobreinfección bacteriana. Y otra de las cosas que también hay mucho en los mitos populares es que todos como que quieren dar el talco mentolado, es Gaby, ¿no? Sí, talco mentolado. Exacto, todos vienen como bañados por un talco mentolado que lo único que hace es ocluir la piel y genera también infecciones bacterianas. Estas dos cosas son bastante típicas, que no los bañen y que les pongan talco mentolado en todas las lesiones. Entonces siempre hay que hacer como una vez que uno diagnostica la varicela, tener una charla bastante larga con las madres, sobre todo por esto, por la higiene, por el rascado y para evitar de que le pongan cualquier cosa en la piel. Maicena le ponen también. Maicena, exactamente. Parmequis. Hay un montón de polvitos que le ponen. Sí, hay muchos polvos que les colocan en la piel que son de uso, digamos, está contraindicado. Y por supuesto, cuando están sintomáticos con la fiebre, damos paracetamol. Puede tener complicaciones a nivel del sistema nervioso central, sí, puede hacer encefalitis, y
también puede darnos neumonía por sobreinfección bacteriana. Por suerte, ahora con el uso de la vacuna, vemos formas un poco más solapadas y ya no estamos viendo encefalitis ni neumonías, no digo que no las haya, pero un poco menos que antes. El tratamiento de la varicela con aciclovir también lo van a encontrar en la literatura, si bien el aciclovir es un fármaco que se utiliza poco, está indicado, pero solamente va a estar indicado en aquellos pacientes que sean inmunodeprimidos, ¿sí? Y en inmunodeprimidos nombramos, como por ejemplo, aquellos pacientes que estén en quimioterapia de mantenimiento, aquellos pacientes con HIV, aquellos pacientes con diabetes, o sea, es un tratamiento que es bastante individualizado. No, y esto también lo pueden llegar a ver, no a todos los pacientes con varicela en forma ambulatoria se les da el aciclovir, ¿sí? Eso también hay que aclararlo porque muchas veces se ve pacientes con varicela, que es una varicela, digamos, típica y de escasa significancia clínica, que están tomando el aciclovir. Y no a todos se les da el aciclovir. Son situaciones bien puntuales, sobre todo en los inmunodeprimidos. ¿Cómo se previene? Por supuesto con la vacunación, que la vacunación, como les dije, está en el calendario a partir de los 15 meses. ¿Y le podemos dar gamma globulina? Sí, podemos dar gamma globulina, pero solo para aquellos pacientes antes del cuarto día, no posterior al cuarto día, y casos puntuales. Fíjense que es para los chicos con fibrosis quística, para los pacientes quemados, para los recién nacidos o embarazadas susceptibles, para los inmunodeficientes y para los trasplantados. No es que a todo el mundo le voy a dar la gamma globulina. Son también cuestiones bien individualizadas de tratamiento. Sí o sí, obviamente, la vacuna en forma de prevención. Ahora, Y el ¿puedo hacer un síndrome comentario sí, sobre sí, aciclovir y prevención? En una época usábamos, después del séptimo día, que era cuando decían que el virus salía a la sangre entre el día 7 y el día 14, usábamos aciclovir, no me acuerdo si eran 5 o 7 días, con el fin de prevenir, sobre todo en los hermanitos. sí, Pero bueno, eso se dejó de hacer. Pero lo sí, hacíamos. es verdad, se hacía, pero también después se vio, digamos que con los infectólogos y demás, que, digamos, no llega a reducir tampoco ni la infectividad ni la forma clínica, sobre todo en estas formas clínicas que son bien típicas y más leves, ¿no, Gaby? Sí, porque además es como para que sepan por si lo leen en algún lugar. En una época se decía que en la medida en que en el segundo o tercer hermano era más grave que en el primero también, entonces por eso lo usábamos. Pero después se dejó de usar por esto que vos decís, y Sí, se dejó de usar, no se usó más. sí, sí, no se usa más. Solo casos puntuales bien específicos que son obviamente individualizados. Y el síndrome boca-mano-pie, que también lo que nos va a generar son lesiones vesiculares, es causado por el virus Coxsackie A16, que es de la familia de los enterovirus no polio, que los van a ver también como brotes. Hubo una época, no sé si fue el año pasado o el anteaño, que todos los chicos tenían boca-mano-pie porque hay brotes en guarderías sobre todo o en jardines, se da en fines del verano y del otoño, y lo que aparecen son máculas, vesículas y úlceras, sobre todo en la mucosa oral, en el dorso de la lengua, en la pared posterior de la faringe. Estos chicos, cuando está localizado solamente en la boca, es lo que nosotros llamamos herpangina. Lo que hace esto es, como es doloroso, están dolorosos las máculas, las vesículas y las úlceras, el paciente lo que hace, tiene una salivación bien profusa, no puede tragar muchas veces, y ya cuando se extiende es el síndrome de boca-mano-pie, que nos da vesículas en las palmas de las manos, en las plantas de los pies, y también lo que puede pasar es que se distribuya al resto del cuerpo. Generalmente está descrito así como boca, mano, pie, pero lo van a ver también que que se puede distribuir a nivel de los glúteos, a nivel de los miembros inferiores, o sea, tiene una distribución también que puede afectar el resto del cuerpo. El diagnóstico es clínico, como en todas estas patologías, el tratamiento va a ser de sostén.
¿sí? Generalmente para los chicos, los que tienen bien localizadas las lesiones en la boca, bueno, uno intenta dar cosas bien frías, blandas, son chicos que se pasan 7 días generalmente, porque la enfermedad dura entre 5 a 7 días, que no comen sólidos, entonces, bueno, hay mucha preocupación por los padres, porque imagínense que son chicos que dejan de comer y muchas veces solamente son sostenidos con líquidos o cosas bien blandas y procesadas. La enfermedad contagia durante toda la evolución, la prevención es con el lavado de manos y el curso es bien autolimitado y benigno. Y lo que sí, no lo coloqué acá, pero sí está descrito y sí se ha visto que una vez que la enfermedad se va, digamos, la efervescencia de la enfermedad, lo que aparece es una onicomadesis, que es la pérdida de las uñas, ¿sí? Una vez que se va la enfermedad, pierden las uñitas de las manos o de los pies y se vuelve a regenerar. El herpes zóster, como ya dijimos, es la reactivación del virus varicela zóster, y lo que va a pasar es que se localice en la distribución de un nervio sensitivo, como generalmente la localización que más adopta es la localización torácica. Puede haber prurito y no tanto dolor, o sea que puede haber una forma no tan dolorosa, pero generalmente el herpes zóster es el que duele. Y como se ven, son ramilletes de vesículas distribuidos en lo que es las terminaciones, con una base bien eritematosa. Acá también en el zóster hay como mucho mito urbano popular que si las lesiones se unen o no sé bien cómo es, si se cubre toda la superficie, se unen, es como que es más peligroso. Si se juntan en el medio, te morís. Eso, si se juntan en el medio te Es la morís. culebrilla. En Sí. una época decían que era porque un sapo había pasado arriba de la ropa. Y en una época también los curaban con tinta china. Pero Sí, es les lo que se llama colocaban, culebrilla. sí, les colocaban tinta china, es verdad. No hay un tratamiento, sí, acá también en el herpes zóster está como bastante discutido el aciclovir, pero no hay un consenso, digamos, que ni para sí ni para no. Es también de acuerdo a cómo empezó y qué día lleva del herpes zóster, ¿no? Eso también es para tener en cuenta. Y ya terminando, el herpes simple está localizado en la unión cutáneo-mucosa, tienden a recidivar porque el herpes se acantona en la superficie, también son ramilletes de vesículas bien localizados, son bien dolorosos, van a evolucionar en costras y cura aproximadamente en una semana, pero bueno, sí recordar que en estados de inmunosupresión o de recaída tienden a la recidiva por esto, porque el virus se acantona con frecuencia. Y para tener en cuenta y para cerrar, bueno, sí o sí tenemos que saber la lesión elemental para distinguirla, en esto que hablábamos al principio, qué es una mácula, qué es una pápula, qué es una vesícula. Entonces yo una vez que distingo la lesión, tengo que saber cómo se distribuye. La distribución, recuerden, si es morbiliforme, si es escarlatiniforme, si es reticular, es decir, todo lo que vimos recién, si deja piel sana o no. La correlación con la fiebre, como vimos, si la fiebre empezó antes del exantema, con el exantema o después del exantema, esto es siempre preguntarlo. El estado general de nuestro paciente es sumamente importante. Las vacunas, cómo está vacunado nuestro paciente, sobre todo por esto, porque hay enfermedades prevenibles como son el sarampión, la rubiola y la varicela, que ahora se agregó hace poco al calendario. Si ese paciente tiene factores de riesgo, si es un inmunocomprometido, como ya dijimos, no es lo mismo que nuestro paciente sea un paciente oncológico a que nuestro paciente sea un paciente sano, porque obviamente va a tener más riesgo de generar complicaciones por la enfermedad. Y con todo esto que vimos, uno puede llegar a la aproximación diagnóstica sabiendo el tipo de lesión, la distribución, la correlación con la fiebre, y estas patologías, el diagnóstico es meramente clínico. Si bien uno se puede apoyar con las serologías de IgG e IgM, el diagnóstico sigue siendo clínico. Y hasta ahí llegamos. ¿Preguntas? Como siempre, excelente, doctora Weber. Es difícil exantema cuando uno Por no eso lo ve excelente, a con la diario. claridad que lo diste. Es difícil porque como es tan, uno necesita tanto de verlo en vivo y en directo, es difícil, por ahí también las fotos no tienen la definición que uno quiere,
Pero bueno, por ahí cuando empecemos con los prácticos uno lo va a poder, para poder lo va a ver. poder mostrar. Sí, sí. Sobre todo, bueno, la varicela, que siempre la tenemos, la escarlatina también tenemos. Yo sarampión y rubiola la verdad es que nunca vi. Es que no vamos a ir mejor, ojalá que no veamos más. Es como la Sí, polio, ¿viste? O sea, son sí, enfermedades que por suerte se han ido erradicando, las enfermedades infectocontagiosas. sí. Ojalá sigamos con esto, ¿sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Bueno, la verdad que con esto, avísenle a sus compañeros que se cortan, que entran y salen, que este video así Ah, como está, ahora lo voy a subir a YouTube y lo voy a compartir en la página de la cátedra para que puedan ver. También subí la el presentación. Power. Sí. Toda la bibliografía de la cátedra está al iniciar el aula, hay un link que dice bibliografía y ahí están los libros, la revista. Ahora agregué los archivos, voy a empezar a agregar en una carpeta todos los archivos argentinos de pediatría por si alguien quiere consultar, están ahí. Y todo lo que sea normativas, ahí está, dice bibliografía, está con un formato de libro de la página y están los distintos temas, así como yo voy a seguir agregando las charlas que den de cirugía pediátrica, Ah, yo bien, las agrego porque me interesa que para que queden, eso va a quedar para la posteridad en la cátedra, ¿no? bien. Sí, bueno, Eh, buenísimo. Así que bueno, si no hay preguntas, hemos finalizado el ciclo lectivo 2020 después de un año ajetreado, Sí, ¿sí? atípico. Sí, atípico, en lo cual nos hemos tenido que adaptar todos a esta nueva modalidad, que es muy factible que después sea un híbrido, ¿no? Entre la modalidad presencial y esta modalidad que nos permite, por ejemplo, filmar, subir al aula, nos ha permitido un montón de herramientas que el día de mañana nos van a mejorar seguro la actividad. Sí, claro. Así que, bueno, gracias por acompañarnos, gracias a los docentes, a los alumnos. Ha sido un año en el que hemos incorporado gente nueva, muy valiosa, que, bueno, también Pablo y Maki no están más con nosotros, pero no sabemos si el día de mañana no nos van a acompañar. Yo sé que Maki pasó una situación de enfermedad, pero ya están en la casa, me dijeron. Ah, qué bueno. Así que, pero bueno, eh, nos vemos el año que viene. A Bob Weaver Que sigo viendo en pase. la residencia, así que no. Sí, sí, Pero nos vemos el año que viene en los trabajos prácticos. No sé si por ahí, de lo que surja de los trabajos prácticos, si se va a hacer alguna clase de consulta para cuando rindan el final, esas cosas. Eh, Vamos a especificar el programa de la cátedra con los temas. Hemos dado muchos más temas, porque se prestó la situación para dar más teoría. Yo creo que otros años no vamos a dar tantas horas de teoría. Vamos a tener que modificar entre cuarto y quinto bien distribuir los temas. Pero acá hay alguien en el chat. Gracias a los de cuarto por acompañarnos en estas clases. Porque me parece que sobre todo a los de cuarto le sirve para empezar con la patología pediátrica cuando entré en el trabajo práctico. Cuando, porque si no, no van a entender cuando ven una bronquiolitis. Entonces, esa era la idea y acompañarnos en estas últimas clases de quinto les va a ayudar para cuando hagan los trabajos prácticos. sí. Así que bueno, los dejo. Bueno, que tengan felices fiestas porque ya no nos vamos a ver. Feliz Navidad y prósperos Gracias, palabras. profe, igualmente. Bueno, un placer haber estado con ustedes este año y esperemos vernos el año que viene.
Sí, ¿por qué no? Muchas gracias, profe. Acá el que tiene más Gracias. factores de riesgo soy yo, así que nos vemos. Chao.